El Estado y sus fundamentos. 5 ideas clave desde Jorge Velázquez. El estudio de los sistemas políticos comparados permite a la ciencia política comprender las distintas formas de organización del poder en la historia y en la actualidad. En este campo, Jorge Velázquez plantea en el capítulo 2 de Sistemas políticos comparados un análisis detallado sobre la naturaleza del Estado, sus elementos constitutivos y su papel dentro de la vida política y social. Lejos de concebirlo únicamente como un aparato jurídico, el autor lo entiende como una construcción histórica y social, cuya organización interna y externa responde a contextos específicos. Este video tiene como propósito identificar las ideas principales del capítulo 2, el concepto y la naturaleza del Estado, los elementos que lo constituyen, la soberanía como principio fundamental, la organización interna del poder y la relevancia del análisis comparado. A partir de estas ideas reflexiona sobre la importancia del Estado como institución política central en el mundo contemporáneo y sobre la utilidad de la perspectiva comparada para analizar su diversidad. El concepto y naturaleza del Estado. Velázquez inicia señalando que el Estado constituye la forma más acabada de organización política moderna y que su estudio resulta fundamental para entender la dinámica social y el ejercicio del poder. No es solo un aparato administrativo o coercitivo, sino una construcción que sintetiza elementos jurídicos, políticos y sociales. El Estado, a diferencia de otras formas de organización política de la antigüedad, como las ciudades-estado o los imperios, porque posee un territorio delimitado, un poder soberano y un marco normativo que regula las relaciones internas y externas. En este sentido, el autor enfatiza que el Estado debe analizarse desde dos dimensiones: la jurídica, que lo define a partir de normas constitucionales y leyes, y la real, que refleja cómo dichas normas funcionan en la práctica y se articulan en la sociedad. De ahí que no puede estudiarse únicamente desde el derecho, sino también desde la sociología, la economía y la política comparada. El Estado es, por tanto, una institución multidimensional cuyo análisis quiere atender tanto sus bases normativas como las prácticas que lo hacen funcionar en la vida cotidiana. Los elementos constitutivos del Estado. Una segunda idea central del texto es la identificación de los 3 elementos básicos del Estado: territorio, población y poder. Estos elementos no solo son requisitos formales, sino que constituyen la base material de cualquier organización estatal. El territorio delimita el espacio geográfico sobre el cual se ejerce la autoridad estatal. Sin él no hay marco de acción y soberanía efectiva. La población constituye el conjunto de individuos que reconocen la autoridad y se someten a las normas comunes. Además, es el origen de la legitimidad, ya que los ciudadanos otorgan sentido a las instituciones públicas. El poder refiere a la capacidad del Estado para organizar y dirigir la vida política, estableciendo normas y asegurando su cumplimiento. Velázquez resalta que estos elementos son interdependientes. Un territorio sin población no puede constituir un Estado, de la misma manera que una población sin poder organizado carece de cohesión política. Asimismo, la ausencia de alguno de estos elementos genera crisis de legitimidad y pone en peligro la supervivencia del Estado. La soberanía como el principio central del Estado. El tercer eje de análisis se centra en la soberanía, entendida como el atributo que distingue al Estado de cualquier otra forma de organización social. Para Velázquez, la soberanía implica la capacidad exclusiva de ejercer autoridad sobre un territorio y población determinados, sin que exista una instancia superior dentro del mismo ámbito. Históricamente, este concepto permitió la consolidación del Estado moderno a partir de la Paz de Westfalia en el año 1648. Al establecer la igualdad jurídica entre los estados y la no injerencia en asuntos internos. Este principio dotó de legitimidad al modelo de Estado-nación que prevalece hasta nuestros días. Sin embargo, Velázquez advierte que en la actualidad la soberanía enfrenta tensiones derivadas de la globalización, los organismos internacionales y la interdependencia económica.
La existencia de tratados internacionales, bloques regionales y organismos supranacionales limita el ejercicio soberano clásico, obligando a los estados a negociar parte de su autonomía para integrarse al sistema internacional. Esta transformación evidencia que la soberanía ya no es absoluta, sino relativa y adaptativa. La organización interna del poder político. El cuarto punto clave del capítulo es la forma en la que el poder se organiza al interior del Estado. Velázquez distingue entre formas de gobierno, monarquía y república, sistemas de gobierno, parlamentarismo y presidencialismo, y regímenes políticos, ya sean democráticos, autoritarios o totalitarios. Cada forma responde a contextos históricos y culturales, pero en todos los casos lo que está en juego es cómo se distribuye el poder, cómo se limita y cómo se legitima. La división de poderes, el equilibrio institucional y los mecanismos de control político son elementos que determinan la estabilidad de un sistema político. El autor también enfatiza que las instituciones no funcionan de manera aislada, sino en interacción con la cultura política y las tradiciones sociales de cada país. De ahí que el mismo modelo institucional pueda producir resultados distintos en contextos diferentes. Por ejemplo, el presidencialismo en América Latina no se desarrolla de la misma manera que en Estados Unidos, debido a diferencias históricas, económicas y sociales. La importancia del análisis comparado. Finalmente, Velázquez subraya la relevancia del método comparado en la ciencia política. Estudiar un solo estado de manera aislada resulta insuficiente. Es necesario contrastar instituciones, procesos y resultados en diferentes países para identificar patrones, similitudes y diferencias. El análisis comparado permite comprender fenómenos como la consolidación democrática, la persistencia de regímenes autoritarios o la adaptación de los sistemas políticos a la globalización. Asimismo, posibilita identificar buenas prácticas y advertir riesgos comunes. Además, ayuda a evitar el etnocentrismo, ya que obliga a considerar contextos históricos y culturales diversos. La comparación, por tanto, no es un ejercicio académico aislado, sino una herramienta práctica para comprender la complejidad política del mundo y para proponer soluciones a problemas comunes en distintos estados. Conclusión. El capítulo 2 de Sistemas Políticos Comparados ofrece una visión integral del Estado, destacando 5 ideas fundamentales: su naturaleza como organización política, los elementos que lo constituyen, la soberanía como principio rector, la organización interna del poder y la importancia del análisis comparado. Estas ideas no solo permiten entender cómo funciona el Estado en su dimensión interna y externa, sino que también invitan a reflexionar sobre los retos contemporáneos que enfrenta, como la erosión de la soberanía, las demandas de democratización y los efectos de la globalización. En conclusión, el aporte de Velázquez radica en mostrar que el Estado es una institución dinámica que debe ser estudiada de manera crítica y comparada para comprender su vigencia y sus transformaciones en el mundo actual. De este modo, el análisis comparado se convierte en una herramienta indispensable para el desarrollo de la ciencia política contemporánea. Referencia: Velázquez J. 2009. Sistemas políticos comparados. La organización política del Estado y su inserción en las relaciones internacionales. México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.